Bienvenido a Guadalupe TV, tu canal comunitario, por el civismo y la cultura de nuestra comunidad. Siempre he vivido en Guadalupe, aunque tal vez deseé que iría a vivir a otra parte, no, siempre me quedé aquí. ¿Qué recuerdo de Guadalupe? Era más pequeño, pero había más gente, porque había familias numerosas. Recuerdo sus calles empedradas, su gente bien vestida, sus fiestas patronales muy fervorosas y muy religiosas, revestidas de mucho catolicismo. Sus fiestas patrias muy alegres, muy bien celebradas por las unidades educativas. En ese tiempo solo la escuela primaria, aunque ya sí se hablaba de una secundaria que se llama aquí normal para señoritas, que fue hasta cuarto. De Guadalupe recuerdo mucho el primer hospital. Guadalupe antes tenía un pequeño puesto de salud que funcionaba en una casa propiedad de don Adán Vázquez, de don Monito Vázquez. Entonces ya en vista de que se presentaba tanta urgencia desde el campo, porque para esa época la gente arreglaba mucho sus problemas a machetazos, entonces era de mucha necesidad un hospital. Pero el pueblo, para ese entonces, un corregimiento, no contaba con recursos. Y como siempre, éramos un pueblo muy olvidado por los entes gubernamentales, por decir el gobernador o algo. No, el puesto de salud inicial que yo recuerdo era el de la casa del Monito Vázquez por la calle, hoy llamada la calle Caliente, por ahí, por esa callera. No, ese puesto de salud funcionó ahí hasta que Guadalupe empezó a hacer sus pinitos como municipio. Cuando estaban en esa batalla de la municipalidad, dirigida por don Luis Jaramillo y don Ángel Arango, enseguida o sea, lo que hoy es el hospital era un predio ahí que era de las Pérez, del papá de don Orlando, de las tías de don Orlando. Eso era un predio. También la podemos cambiar por ahí. Se hizo un reinado popular, que fueron Isabelita Álvarez, mi prima, y Noema Pérez. Se recogieron muchos fondos porque para ese entonces estaban las compañías que venían a hacer el proyecto Guadalupe 1, Guadalupe 2. Se hacían bailes populares y las reinas eran rematadas, no subastadas, porque ya esa palabra subastada ya es cierto. Sí sería unas reinas que las remataban para que bailaran con algunos de esos hombres que venían, y ellos daban mucha plata, y ese reinado arrojó muy buenos dividendos. Eso dio mucha plata y con eso se empezó a hacer el hospital. No, solamente tenía una auxiliar de enfermería que hacía las veces de partera, no más, una que se llamaba doña Marina Tobón. Vino de otro lado y ya cuando se pasó al nuevo centro de salud, que así se llamaba, ya venía médico de Carolina, ya que nuestro corregimiento dependía
de Carolina. Cómo se arrimaron los materiales. Nosotros los estudiantes siempre éramos invitados a participar. Para ese tiempo no era una participación, era una obligación. Llegaron, por decir algo, 500 adobes, hay que llevarlos hasta el lote donde va a ser el hospital. Y todos los niños de las escuelas los llevábamos. No habían 500 niños para ese entonces, pero sí era una población estudiantil grande. Y nosotros recuerdo que todos llevamos el material, o sea, el adobe, hasta el hospital. Apenas si estaba iniciándose la carretera y ya empresas públicas hacían llegar aquí las volquetas con la arena y con todo el material necesario. Ese hospital se hizo en mucha parte con la ayuda de las empresas contratistas que estaban haciendo AEPM. No era AEPM en ese entonces, sino las empresas contratistas como la Brown, la Taylor, Campenón. Esas fueron las primeras empresas que ayudaron mucho a Guadalupe. Para ese entonces Guadalupe tenía algo muy llamativo y tratábamos de copiar mucho de una alta sociedad. Había teatro y había cine por la máquina esa que giraba. Donde hoy quedan los billares era una sala muy amplia y tenía unas escalas, no eran escalas, eran unas bancas en madera, pero en posición ascendente. ¿Quién era el dueño de ese teatro? Era de cine, ¿cierto? Era una sala de cine. ¿Quién era el dueño? No se acuerda. Ay, espérate, yo me acuerdo quién era. Un señor Darío López, que era de otra parte, yo creo que era de Carolina, y él fue el que tenía ahí esa sala de cine, y traían las películas que estaban en cartelera. Cantinflas, Charlie Chaplin. ¿Cuánto tiempo pudo haber durado este teatro ahí en los billares? Por ahí un promedio, tal vez 2 años, porque ya el ánimo de la municipalidad fue restando mucha importancia a la cultura tan pueblerina. Yo era muy niña y yo no podía entrar al cine. Si yo entraba era colada porque me le pegaba a los adultos y me metía en la ruana y me les colaba. Pero para ese entonces una entrada al cine podía costar centavos, ya que para ese tiempo, en 1960, la nominación más grande de billete que teníamos era el de 10.000. Ese teatro fue por ahí del 58 al 62. Por ahí del 58 al 62. El parque era una manga. Era una manguita llena de muchos senderitos. Habían unos árboles muy bonitos. Ubicado exactamente sobre la plaza principal, o sea, por la plaza primera, que la gente decía que era un acacio, pero no teníamos mucho conocimiento de los árboles y puede ser un acacio. Era un árbol muy frondoso, muy bonito. Él era solito ahí. Y en el atrio habían 2 pinos que daban sombra mientras uno entraba a misa, y esos arbolitos eran llenos de personas ahí antes de entrar a misa. El kiosco era como un rancho de paja. Pero es igual ubicado donde está el actual. Y la plaza era llena del día domingo, llena de mercado, de
de yúcar, de plátanos, mangos, allá estaban las carnicerías, pues en los respectivos toldos, donde colgaba la carne. Ese era Guadalupe. No. En la escuela de niñas, donde hoy es el comando. ¿Cómo era esa escuela? Era muy grande, muy alegre. Tenía un predio, un predio, no, ¿cómo le decían las profesoras? Sí, los predios. Balcón. Tenía un balcón entablado, donde tuve un accidente horroroso. Corría por ese entablado y se desprendió una tabla. Y yo quedé atrapada por la mitad del cuerpo. Y el alboroto de las niñas y las profesoras todas preocupadas. Y mi desesperación era por dónde me van a sacar. Si me devuelven, me vuelven a aporrear las piernas, que ya las tenía bien raspadas. Y si me sacan por la cabeza, me la van a mochar. Entonces había un señor conductor que era hermano de una profesora. A ese señor por apodo le decían Timonazo, porque corría mucho. Hermano de doña Blanca, que era mi profesora. Y él se encontraba ahí y ya la bulla y el escándalo pues, de la niña que había quedado atrapada ahí. Él fue a la escalera y llevó un serrucho y cortaron la tabla para rescatarme. Yo no me imaginaba que me iban a rescatar así. La escuela tenía muchos árboles frutales, entre ellos habían naranjas, mandarinas. Ahí donde está la placa polideportiva. Donde está la placa polideportiva. Y nadie se robaba las frutas, nadie se robaba las mandarinas. Y cuando ya estaban bien maduras, las maestras le pedían a alguna de las niñas que tenía más facilidad de subirse, las cogían, las ponían en poncheras, nos ponían a hacer la fila y cada una cogía una mandarina o dos. La señorita Valina Maya, la directora de la escuela de niñas, una señorita muy virtuosa, muy culta. Ya se inició el bachillerato y se dio al paso de la escuela mixta, porque antes las escuelas no eran mixtas, siempre era la escuela de niñas y la escuela de niños. Entonces al iniciarse ya esa época de la escuela mixta ya era necesario más grande y fue trasladada de allá a lo que es hoy la Casa de la Cultura. Aún seguía siendo muy pequeña y ya en ese tiempo construyeron la escuela de niños. Siempre fue la escuela de niños y la escuela de niñas siguió, volvieron y los separaron. Ya la escuela de niños siguió de niña en la Casa de la Cultura y de niños allá en lo que es hoy la Domingo Sabio. A ver, las niñas desgraciadamente no teníamos mucha diversión. A no ser de que uno se escapara de la casa a brinconear en las mangas con los muchachos, so pena de una reprimenda bien fuerte por parte de papá y mamá, pero no era mucha la diversión que existía. Empezaron a llegar los profesores de educación física y empezaron a hacer los equipos de fútbol que tanta alegría nos dieron. Y ya los muchachos se iban a jugar y nosotros nos íbamos a verlos y a hacerles barra. La primer cancha es donde hoy está el colegio. Era un lodazal lleno de matandrea. Esos jugadores salían irreconocibles. Los vecinos peleaban porque los que iban a ver el fútbol les tumbaban las cercas, le hacían daños en los solares, pero ¿quién se resistía si no había nada en que divertirse, no ir a disfrutar de un partido de fútbol, aunque no supiéramos mucho? Veíamos esos patones.
Para ese entonces también se disfrutaba mucho del ciclismo, cosa que hoy no. Y aquí se llegaron a presentar, para ese tiempo le decían circuitos, circuito de ciclismo. Recuerdo un sábado que promocionaron un circuito muy agradable. Yo nunca había visto tanta gente en Guadalupe, porque vinieron Carolina, Gómez Plata, fuera los ingenieros de Medellín, todos los que salieron de las veredas. El ciclista que nos representaba era un señor Carlos Quintana. Y fue un día muy ajetreado, muy alegre. Si recuerdas que yo cuando estaba en la escuela, me tocó todavía, había una celebración en el municipio que sacan antorchas. Y yo no recuerdo qué era lo que celebramos esa noche. Esas eran las fiestas patrias. Eran las fiestas patrias del 20 de julio, 7 de agosto, 12 de octubre y 11 de noviembre. Que era con antorchas. Pero siempre sacaban antorchas. Sí. En las noches ahí era una fiesta. Y era una fiesta deliciosa. Era obligación de cada estudiante llevar la antorcha, se la hacían en la casa. Unos sacaban unas antorchas muy bonitas, otros unas vacinillas pues inmensas, se decoraban con moñitos, se le hacían perforaciones para la luz. Otros muchos quemábamos la antorcha antes del desfile porque la vela se caía y se quemaba. Esta caperuza que ves aquí, esa caperuza, desgraciadamente llena de telarañas hoy, era del hospital que la utilizábamos para en las noches cuando se presentaban los trabajos de parto. Y como era la luz más potente que una vela, de menos riesgo. Claro, estaba en un accidente, un incendio. Sí, no. Entonces esa fue. Cuando ya el hospital tenía todas sus instalaciones eléctricas, había un parto de San Alejo. Y en el parto de San Alejo había muchas cosas, ¿cierto? Entre ellas estaba la caperuza. Y la iban a echar a la basura. El administrador para ese entonces, don Leonel, mandaba a botar muchas cosas que ya no representaban pues en el hospital necesidad, ya no eran de uso. Y yo recuperé la caperuza y te digo que han dado conmigo y mira, tendrá mis mismos años. El hospital fueron sucesos muy hermosos y para ese entonces, como no teníamos EPS, trabajábamos lo que sabíamos, hacíamos lo que sabíamos hacer. Atendíamos partos, atendíamos heridos, sin pensar que la oreja estaba colgando y que volvérsela a colocar era trabajo de un especialista, le volvíamos a montar la orejita, así le quedara fea. La cirugía plástica para nosotros no existía, recuerdo un señor que sufrió le cortaron la vena, la yugular, y la hemorragia era impresionante. Y Celina y yo, que éramos unas primíparas, unas empíricas en ese tiempo, pero capaces de hacer lo que fuera, unimos esa vena con un pedacito de venoclisis. Es decir, hicimos un puente en la vena rota, activando así nuevamente la circulación y poniendo a salvo la vida de ese paciente hasta que llegamos a Carolina. Yo recuerdo otro señor que de un machetazo le desplazaron el cachete y yo lo mandé para Carolina porque yo no lo podía suturar, porque yo no podía hacer suturas en cara. Y lo llevamos lo mandé en la horqueta del municipio y él se le bajó al señor conductor
y se fue a seguir bebiendo. Como a las 4 de la mañana llegó al hospital con el cachete todo sucio, lleno de colillas de cigarrillo, de tierra. Ya ahí no había mucho que hacer, había que lavarlo y pegarle 3 o 4 puntos. El señor se conformó con eso y se fue y se curó, porque en ese tiempo la gente tenía carnadura de diablo, como decían los abuelos. Al paso de los años me encontré con ese señor por ahí en otro centro médico donde yo trabajaba, y el médico se burlaba de él y le decía: hombre, ¿quién te hizo esa belleza de cirugía plástica para yo ir donde ese plástico tan bueno? Y el señor me miraba y se reía, pero no me delató. Cuando el señor se fue, yo le dije al médico que ya había sido el cirujano plástico, y él me dijo: pero ¿cómo se te ocurre? Qué maldad, qué cosa. Yo, pero si no le hubiera pegado esos 3 o 4 puntos, que no fueron sino pegados ahí, ¿cómo fuera la cara de ese señor sin piel? Esa lucha que se presentó para tener a Guadalupe en la municipalidad era una aventura, era algo muy bonito, porque se iban don Ángel y don Luis Jaramillo a gestionar esa municipalidad en la gobernación, y hasta la presidencia fueron, porque el ánimo de Guadalupe era desligarse política, social y económicamente de Carolina. Y eso duró por ahí 2, 3 años, hasta que el decreto se dio en el 64. Se dio ese decreto que ya sí tuvo validez, porque antes resultaba de que decían: sí, ya somos municipio. Pero Carolina, como no quería de ninguna manera perder esta alacena que era Guadalupe para él, la despensa, Guadalupe era de aquí llegaba toda Carolina. Entonces se luchaba mucho políticamente para que Guadalupe no fuera municipio, y eran fuerzas políticas con mucha importancia, porque Carolina tenía políticos de mucha importancia y Guadalupe no los tenía. Con decirle que Guadalupe ni políticos tenía para ese entonces, porque aquí no veíamos a nadie disputando la política, sino dialogándola y disfrutándola y haciendo sus anhelos de municipalidad. Tanto que estos señores eran de política opuesta, cada uno por su lado, y se juntaron para luchar. Se leyó el bando. ¿Qué es eso? El bando era una comunicación con mucha importancia, emanado de la alcaldía. Ese bando era emanado de la Presidencia de la República y de la Gobernación de Antioquia, por lo cual se le dio mucha importancia. Entonces fue convocado todo el municipio, pues toda la comunidad, a la plaza para leer el bando que nos declaraba Guadalupe municipio. El padre y el director de la escuela, para ese entonces don Alfredo Arango Ruiz, hicieron un proceso simbólico con un arbolito, lo plantaron en la plaza y le pusieron como un mensaje. Era un guayacán amarillo, que no tuvieron ningún reparo ni ningún pudor en quitarlo de donde estaba, teniendo para los guadalupanos antiguos una importancia muy grande, un sentimiento, un recuerdo. Fue sembrado en la mitad de la segunda plaza, entre la iglesia y el kiosco, y nos decían que si ese arbolito se secaba, volvíamos a hacer corregimiento, pero que si el arbolito prosperaba, seríamos municipio.
Pero nosotros no conocíamos que el arbolito, después de florecer, se desnudaba. Y lo veíamos sin flores y sin hojitas, y teníamos mucho miedo de que, y se comentaba, ay, vamos a volver a hacer corregimiento, vea, el árbol se está secando. Eso es una historia tan linda que ojalá todos estos jóvenes la conocieran y supieran cuál era el mensaje que el arbolito tenía. Donde perdimos la arbolización tan bonita, la estructura física de la tercera plaza. Pasarán los años y los arbolitos que han sembrado pues harán lo mismo, pero sí perdimos una vegetación muy importante allá. Porque cuando yo ya estaba niña, yo recuerdo ese kiosco que en las fiestas de las reinas lo llamaron la matecaña. Y lo adornaban con matas de caña y de plátano para hacer las festividades de las reinas. Era de paja, era muy grande, no tenía pues como esas mesitas así, sino que era más bien muy rústico. Era como el primer sitio social permitido en el pueblo porque para ese entonces no habían sino cantinas y las damas no entraban a las cantinas. Entonces ya el kiosco se convirtió en un sitio social, Un sitio de encuentro y social donde iba todo el mundo. Y el parroquial, que era otro cafecito, al lado de la iglesia, que también era muy visitado por las muchachas, por las señoras. Al salir de la iglesia, allá se encontraba uno con los novios, se tomaba tinto, lo administraba una señora Isabel Salazar. Siempre fue ella la administradora del parroquial porque después de que Isabelita lo dejó, el parroquial se acabó.